Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa María Goretti. María nació en Corinaldo, Italia, en 1890, en una familia muy pobre. Tomó su primera comunión a los 11 años y se propuso preferir la muerte antes que cometer un pecado. Cuando quedó huérfana de padre, tuvo que encargarse de cuidar a sus 4 hermanos más chicos mientras la madre trabajaba en el campo. Un joven vecino la asediaba hasta que en un intento de violación la hirió fatalmente. Fue canonizada en el año 1950. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya. Ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 14ª semana del tiempo ordinario, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y por eso le pedimos humildemente perdón de todos nuestros pecados.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Yo la seduciré, la llevaré al desierto y la hablaré a su corazón. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo, y ya no me llamarás mi Baal. Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia, te desposaré en la fidelidad, y tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. El Señor es bondadoso y compasivo. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. Ellas hablan del esplendor de tu gloria, y yo también cantaré tus maravillas. El Señor es bondadoso y compasivo. Ellas publican tus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas. Divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan alegres por tu victoria. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bondadoso y compasivo. Bueno pájaro, bueno que va, que de llenero ñamindu, toma gemina, perece va tomando el gelo ya puesto, toma gemina, perece va tomando el gelo ya puesto, aleluya, aleluya, Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto pensando: con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de Jesús. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, qué lindo, ¿verdad? Mi hija acaba de morir,
pero ven y vivirá. Queridos amigos, esta es una frase, pero imagínense, de un alto jefe, un centurión, ¿verdad? Prácticamente que ni es judío, pero sin embargo, miren la fe que tiene, queridos amigos. Romanos cuera, hija, pues cuera, un mañana, orden, disciplina, oí, panda y poriba. O va a aparecer Jesús, con cara ahí, con mitano suco, qué interesante, 33 años, 30, 31, 32, 33 bebé. Y entonces va mirando y va entendiendo, queridos amigos, lo que va realizando Jesús. Y entonces confía, tiene fe y viene, se acerca. Y miren que ya utiliza la palabra Señor, Señor, Kyrios, el ungido. Es decir, si le llama Señor, Baalí, mi Señor, entonces quiere decir, queridos amigos, que está haciendo ya una profesión de fe aquí. Quiere decir que no solamente Jesús viene para los paganos, ¿verdad? Sino que también el Señor viene para todos, es la universalidad, no solo para los judíos, no solo para el pueblo elegido, sino que también para los paganos. Mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Y este es el centro y el caracú. Ven a imponerle tu mano y vivirá. Aquí podemos entender de varias maneras, queridos amigos. Recordemos que Mateo siempre está escribiendo a los judíos. Mateo siempre está queriendo introducir uno de los elementos esenciales en su prédica, en sus escritos, evidentemente, como lo hace aquí. Siempre el hecho de imponer la mano, el hecho de tocar, el hecho de alejar, el hecho de poner barro, etcétera, etcétera. Todo esto significa humanidad. Todo esto, queridos amigos, significa encarnación, incarnis, en la carne. Hoy que venían de la ovea lleva, o guatañan en die venían de yara, o ñembo uqueñan en die venían de yara, andas eku, cora aeo mañana, oye, po, magia, ñan de monguera jangma. No, queridos amigos, todo esto lo vemos que el Señor lo va realizando, pero desde la humanidad. Esto tenemos que pensarlo y esto tenemos que reflexionarlo siempre. La humanidad de Cristo, la humanidad de un Dios que entra en nuestra historia, la humanidad de un Dios que acompaña y que ayuda para que nosotros podamos salir y para que podamos ir adelante. Entonces, por eso, aquí, el hecho de imponerle su mano, porque eso es lo que le está pidiendo. Jesús, ven a imponerle la mano, porque yo sé que tú eres una persona que se acerca al pueblo, a la gente, eres una persona muy humana, una persona verdaderamente encarnada. Y eso es lo que le va a dar vida a mi hija. Y bueno, después aquí entra una mujer que también hace la misma cosa. Se dan cuenta, humanidad, el tocar el manto. Y ahí también Jesús se da cuenta, ¿quién me toca el manto, verdad? Es decir, la humanidad, queridos amigos, que se acerca al hombre. Es desde la humanidad el hecho de tocar, de sentir la presencia de un Dios que es humano. Entonces es lo que le hace curar. Con solo tocar su manto quedaré sana. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? La humanidad de Dios, con solo acercarme a esta mamá, a este papá, a este sacerdote, a este vecino, a este amigo, con solo estar a su lado, con solo hablar, con solo dejarme dirigir ciertamente y entrar en un aspecto bien humano de acompañamiento, quedaré sano. Queridos amigos, no esperamos cosas extraordinarias si fuera nuestra realidad, sino que ñandella yuhua lleva, de yaraña de monguerágina, pero desde nuestra humanidad, desde nuestra cercanía. Así que ya llevé que en la peña de Yara, lleva que cada uno de nosotros pueda vivir y pueda, sobre todo, transportar consigo y sobre todo también, queridos amigos, transmitir esa bondad, esa cercanía y esa humanidad para su familia, para los demás, para la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones.
A cada intención respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que pueda acrecentar siempre comunidades de fe, de esperanza y de amor, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que con sus acciones y cercanía al pueblo puedan curar a tantos hermanos de las angustias y dolores, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan la confianza en el Señor y actúen con justicia social y equidad, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que te entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración.
Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz, con los ángeles cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy lo comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu Intercesión ante el Señor, y a mis pasos llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María.
gracia.